Historia de la construcción del puente de Calderón. Con base en testimonios del siglo XVIII, sabemos que, por regla general, las personas que deseaban viajar de México a Guadalajara o viceversa lo hacían a pie, a caballo o en litera. La Nueva España tenía muy pocos puentes y los ríos se vadeaban o cruzaban en balsas tiradas por nadadores indios. Una persona a caballo, si no tenía contratiempos, podía ir de la Ciudad de México a Guadalajara en una semana, pasando las noches en mesones. Pues el servicio de coches y diligencias tiradas por 12 mulas, inaugurado en 1794, hacía ese mismo viaje en 12 días. De México salían el día 1 de cada mes y de Guadalajara partían el 16, con una tarifa que ascendía gradualmente de 200, 210, 225 y 250 pesos, según fueran de 1 a 4 pasajeros. La empresa encargada de ofrecer este servicio tenía establecidos lugares en las que se remudaban las bestias de tiro. Se rendía jornada en Guadalajara, Zapotlanejo, Cerro Gordo, Frías, Horcones, Irapuato, Celaya, Querétaro, San Juan del Río, Arroyo Zarco, Tula, Huehuetoca y México. A pesar de sus deficiencias, el camino de Guadalajara a la Ciudad de México, que iba por San Juan de los Lagos, se veía transitado constantemente por arrieros y carros que llevaban y traían mercaderías. Para el siglo XVIII la arriería era considerada como una profesión productiva y caravanas de jinetes, en especial en tiempo de la Feria de San Juan, carros cargados de fardos y numerosas recuas que seguían el tintineo de su respectiva caponera, hacían el agitado trajín de aquel camino. Este camino de México hacia Guadalajara era muy difícil en el tiempo de lluvias debido al crecimiento de arroyos y ríos, pues aumentaban en extremo las penalidades de los andantes con sus deslaves y atascaderos, de ahí la necesidad y la urgencia de construir puentes que facilitaran vadear toda clase de corrientes. Por estas razones el Real Consulado de Guadalajara decidió en 1797 construir un puente sobre el río de Calderón y arreglar el que estaba sobre el río de la Laja. Antes empezó en Guadalajara con el arreglo de la calle llamada del Puente de Medrano, que era la salida de la ciudad por el oriente. Desde mayo de 1797 quedó empedrada esa calle. Se supone que el primer puente sobre el río de Colorado, cerca de Zapotlanejo, fue construido entre 1677 y 1679, cuando gobernaba la Nueva Galicia don Francisco Romero Calderón, por lo que el puente elevó su nombre. Este documento permite recrear la historia de este famoso puente. En marzo de 1801, la Junta de Gobierno del Consulado, integrado por cónsules, admitió que había la necesidad de reparar el puente del río de la Laja y de construir otro en el de Calderón para facilitar la correspondencia pública y tráfico mercantil en todos tiempos y que desde 1797 hizo reconocer ambos por medio de comisionados y se persuadió que su ejecución era de la mayor necesidad e importancia, pero que no se pudo hacer nada por la falta de fondos. Conveniencia de la edificación del puente. El primer paso que dio el consulado fue indagar y saber la necesidad que había de los puentes de la Laja y Calderón. También le interesaba conocer la utilidad que resultaría con la edificación de los dos puentes, aunque sabía que su construcción beneficiaría a mucha gente. Para esto llamó en marzo y abril de 1801 a 6 personas para que expresaran su opinión ante el escribano de Guadalajara José Antonio Molen. A 3 vecinos de la Villa de Lagos, José Antonio González, correo de la carrera de dicha villa, José Ignacio Viera, conductor de la correspondencia pública de dicha villa y José Manuel de Viera, correo de dicha villa, al comerciante Pablo José de Robles, vecino de Guadalajara, a Juan José Rivera, vecino del rancho La Resolana y a José Manuel Maldonado de Plasencia, vecino de la jurisdicción de Tepatitlán. Los 6 conocían muy bien el camino de México a Guadalajara, habían cruzado el viejo puente de Calderón y sufrido muchas penalidades sobre todo en el tiempo de aguas. Los 3 primeros al llevar y traer la correspondencia de Lagos a Guadalajara y los 3 siguientes al transportar mercancías. Todos estuvieron de acuerdo en que se construyera un puente en el río Calderón. Con la información de los 6 testigos quedó demostrada la necesidad de los 2 puentes y la utilidad y conveniencia que de su construcción resultara a los caminantes y trajinantes de la carretera de Veracruz y a esta capital y demás lugares de tierra adentro. Por lo tanto, el 2 de mayo de 1801, el consulado nombró a don Joaquín
quien era el tesorero, para que acompañado del maestro de arquitectura, Pedro José Ciprés, fuera a verlos a Calderón. Don Joaquín Vinel, tesorero del consulado, y el maestro alarife Pedro Ciprés, después del reconocimiento de los puestos en que se podían construir los puentes, entregaron los presupuestos de los costos que había calculado Pedro Ciprés, encargado de los precios que tienen los materiales necesarios. El presupuesto para la reparación del puente en el río de la Laja fue de 2.860 pesos. Para el puente de Calderón presentaron dos presupuestos, uno que ascendía a 11.246 pesos y otro para un lugar cercano donde se podía construir con buenos cimientos y pilares, arcos, esquinas, empedrados, pasamanos, con los frentes de los arcos de piedra labrada por 7.817 pesos. La Junta de Gobierno del Consulado recibió los planos hechos por el maestro Ciprés, los presupuestos y el informe el 16 de junio de 1801 y decidió realizar las obras enseguida y conseguir antes la aprobación del virrey de la Nueva España. Además escogido el segundo presupuesto para la construcción del puente de Calderón. El virrey no tuvo inconveniente en concederlo y así lo informó al intendente de Guadalajara, José Fernando Abascal, el 9 de julio de 1801. Remate de las obras. Con la aprobación del virrey los planos se enviaron al presidente de la Real Academia de San Carlos, el marqués de San Román, para que los examinaran y rectificaran si fuera necesario. El director de arquitectura don Antonio Velázquez aprobó los planos el 31 de agosto de 1801. El expediente regresó a Guadalajara para que el tribunal del consulado pudiera empezar a construir las obras. Con el permiso del virrey, el 14 de noviembre de 1801, los señores cónsules del Real Consulado para el remate de las obras de La Laja y Calderón el 2 de enero de 1802 a las 10 de la mañana en la sala consular y mandaron que para que esta resolución llegara a noticia de todos y particularmente a los facultativos se imprimiera un aviso al público y que se fijaran los ejemplares necesarios de él, en los parajes acostumbrados de esta ciudad para que acudieran a hacer la postura bajo la satisfacción del tribunal y que hicieran las obras según los planos y circunstancias que tiene adoptados, que podrían ver en la Secretaría del Consulado. El maestro Nicolás Enríquez construye el puente. Las obras se remataron en favor de don Nicolás Enríquez, quien aceptó el remate. Con su fiador y el Real Tribunal del Consulado firmaron la escritura correspondiente ante el escribano José Antonio Molen el 13 de febrero de 1802. La Junta de Gobierno vio el expediente y acordó que se pasara testimonio al secretario de Estado y del Despacho Universal de Real Hacienda, quien lo haría llegar al rey. Después de concluido el remate, el maestro contratista don Nicolás Enríquez le mostró los lugares en que deberían ejecutarse la construcción del nuevo puente de Calderón así como la reconstrucción del de La Laja. Le indicó el fondo que deberían tener los cimientos, así como el alto, ancho y largo de los puentes, y de sus arcos, y el largo y ancho de las calzadas correspondientes. Los trabajos quedaron concluidos en 1803, en que se colocaron inscripciones en los dos puentes para constancia de los tiempos en que se hicieron estas obras. Finalmente el arquitecto Fabián Medina revisó los planos antiguos de Puente de Calderón y con base en los trabajos del mismo maestro Pedro José Ciprés concluyó que, el puente está diseñado de acuerdo con los términos y recursos de la época, de mampostería de piedra en un estilo que podríamos llamar romano antiguo con 3 arcos que cubren el cauce del río, construidos con grandes bloques de cantera. Labrados en el exterior, con muros que protegen el contacto del puente con el terreno natural y 2 pilares igualmente de mampostería que soportan los arcos circulares. En la parte superior para su delimitación y protección de la anchura del puente se construyeron los pasamanos y las almenas, elementos verticales, que señalaban los remates del puente. La batalla de Calderón. En 1811 con la intención de terminar con la rebelión insurgente el gobierno virreinal ordenó al brigadier Félix María Calleja que para ese entonces se encontraba con su ejército en Guanajuato, que avanzara rumbo a Guadalajara. Para tal efecto Calleja, emprendió la marcha con un ejército de más de 6.000 hombres perfectamente armados y disciplinados correspondiendo casi la mitad de la caballería, no sin antes sofocar a su paso a los insurgentes de Aguascalientes, Silao, León y Lagos. Mientras Calleja avanzaba hacia la región, Hidalgo determinó que el día 14 de enero de 1811 saliera la tropa insurgente de Guadalajara rumbo a Puente de Calderón para llegar el día 15 a establecer la artillería,
de modo que para el 16 el campo estuviera dispuesto para el combate. El general Calleja salió de Tepatitlán, el 16 de enero de 1811 hacia el puente de Calderón porque sabía que Hidalgo llegaría antes con sus tropas a ese sitio amparado de su fuerte situación y de las ventajas que le daban la estrechura, elevación y aspereza del terreno. Cuando Calleja se acercó al puente se dio cuenta que los insurgentes ya estaban, envió a 2 caballerías para que los enfrentaran y lograron desalojarlos del puente. Más tarde el ejército realista estableció su campamento al abrigo de una pequeña colina por acercarse ya la noche. El numeroso ejército insurgente formó una línea desde media legua al norte del puente hasta un lugar llamado el Arroyo de las Amarillas. En una loma se estableció el grueso de las fuerzas insurgentes, mientras tanto Hidalgo quedó en un llano en una zona conocida hasta la actualidad como el campamento con la reserva que constituía el grueso del poderío insurgente, una gran multitud de gentes sin disciplina militar, mal armados y organizados. Es importante señalar que la batalla se dio en Calderón no por un hecho fortuito o por aras del destino. El campo de batalla fue un sitio estratégicamente escogido por juicio de Allende y Abasolo por ser su geografía apta para resistir el ataque del ejército realista. Finalmente en la mañana del 17 de enero de 1811, se estableció la cruda batalla en Puente de Calderón, donde las fuerzas realistas del general español Félix María Calleja se enfrentaron y derrotaron a las tropas insurgentes de Hidalgo. Según refieren fuentes locales, al finalizar la batalla el conde Flón de la Cadena, general realista, se dirigió con una escolta de 12 dragoneros a perseguir a un grupo de insurgentes que se internaron en la población de Zapotlanejo, lugar donde según cuenta la historiografía local resultó muerto por una flecha de Juan Terríquez, que se encontraba en un árbol sabino, situado en el actual puente a la salida antigua de la vía Zapotlanejo a Tepatitlán.